está aquí con nosotros para participar del conversatorio de hoy Roberto Feletti, economista, senador en la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria. Senador, no. ¿Cómo que no, senador? No. Yo soy secretario administrativo del Senado. Ah, secretario administrativo del Senado. Ahí está. Eso era la equivocación. No, ¿cómo es? Usurpemos titulación. No. Igual te estoy candidateando. Bueno, eso charlarlo con Verónica Magario. Te estoy candidateando. Secretario administrativo del Senado, eso quise decir. Bueno, arrancamos en un ratito con toda la discusión. Ya está por llegar Artemio López. En principio, yo quería compartir con ustedes y también con Roberto un audio de Javier Gerardo Milei la noche que hablaba del presupuesto 2025, que a mí me parece un pasaje sintomático de qué tiene este señor en mente, ¿no? De ya todo lo que hizo. Creo que lo tenemos ahí, ¿no? El recortecito. Vamos a escucharlo, dale. Bajo este nuevo esquema que estamos proponiendo, si los ingresos son mayores a los estimados, el gasto automático podría aumentar en línea con los ingresos, pero el gasto discrecional se mantendrá congelado. Por otro lado, mirando ahora los ingresos, cuando el aumento de la recaudación sea transitorio, el Estado podrá ahorrar, absorbiendo pesos o para cancelar deuda, lo que permitirá seguir bajando la inflación y o mejorar el perfil de deuda argentino. Y si el crecimiento económico es permanente y en consecuencia el aumento de los ingresos es estructural, el Estado va a poder devolverle a la sociedad esa mayor recaudación en reducción de impuestos, tal como nos hemos comprometido. Por otro lado, si la economía no crece y los ingresos son menores a los estimados, caerá también el gasto automático y reduciremos el gasto discrecional tal que igualmente se alcance el déficit cero. A ver, déficit cero. Yo me acuerdo de una época en la que el déficit cero también era tema de todos los días. No terminó bien esa época. Mira, el equilibrio fiscal es una cuestión deseable, sobre todo en un país que ha sufrido la ruptura de las fuentes de financiamiento que podía tener. El macrismo te agotó la fuente de financiamiento internacional con los mercados, la fuente de financiamiento multilateral con el fondo, y terminó el ministro Lacunza rompiendo la fuente de financiamiento en pesos. O sea, te rompieron toda la fuente de financiamiento. Bueno, te condenan a mantener una situación de equilibrio fiscal. Ahora, el planteo que hace este gobierno es un planteo que establece dos cuestiones que no son reales. Primero, no se puede desvincular las cuentas públicas de la macroeconomía. Vos recaudás conforme le va a la economía. Si la economía crece y hay consumo, recaudás más IVA, y las empresas ganan más, recaudás más ganancias. Los dos principales impuestos. Y segundo, si vos exportás más, recaudás más derecho de exportación. O sea, la recaudación es una recaudación que está atada al ciclo económico. Eso, primer cosa, es imposible desvincularla. Segundo, lo que dice de ese desvínculo o de ese divorcio, es decir, no me interesa lo que se recaude, yo lo único que voy a priorizar en el pago son los intereses de deuda. Ese es el sentido del déficit cero. Los demás gastos se secundarizan, el sistema previsional, las provincias, las universidades, se secundarizan. Todo. Y lo único que me interesa, la inversión pública, y lo único que me interesa es recaudar para pagar intereses de deuda. Eso fue el planteo de la Rúa. Fue el planteo de la devaluación fiscal. Es decir, como la convertibilidad impedía una devaluación monetaria para ordenar la economía de varios años de recesión, dijeron, vamos a hacer una devaluación fiscal, vamos a bajar el peso del Estado, y entonces va Argentina a alcanzar el grado de inversión, se decían, y van a entrar capitales. O sea, la falta de divisa va a ser el sector privado que va a ingresar capitales. También una economía endeudada, una economía con vencimientos cercanos. Entonces yo voy a bajar el peso del Estado, voy a hacer una devaluación fiscal porque no puedo hacer una devaluación cambiaria, la convertibilidad recordada era el 1 a 1, y desde ahí van a ingresar capitales. Milei dice lo mismo, lo único que el grado de inversión es el RIGI. Régimen de incentivo a las grandes inversiones es lo que va a permitir el ingreso de divisas que me faltan. Entonces yo provoco una caída del peso del Estado y libero mercados para el sector privado. Bueno, esa cosa con De la Rúa terminó mal. Recordemos que también se habló del blindaje que le iba a dar el Fondo Monetario Internacional, lo mismo que se habla ahora de la ayuda extraordinaria. Por ahí viene, no lo sabemos. ¿Ayuda extraordinaria en dólares o con algún tipo de beneficio de refinanciamiento?
Supongo, ellos están apostando a que ingresen dólares frescos para fortalecer las reservas que no crecen. A pesar del Este es el mes del blanqueo. Este es el mes del blanqueo. Todavía no terminó, este es el último mes del blanqueo. Y la realidad es que las reservas, el impacto digamos, del blanqueo de dólares en la economía, que en parte está ayudando a contener el dólar ilegal, porque evidentemente las sociedades de bolsa le están recomendando a sus clientes que vendan los dólares y blanqueen pesos, no dólares, y los contadores le están recomendando a sus clientes directamente que no blanqueen. La profesión en ciencias económicas le está diciendo: no hay tantos beneficios, cuidado, digamos, no hay un apoyo de la profesión, de los contadores públicos. No le militan el blanqueo. No le militan el blanqueo. Entonces vos lo que ves que promediando el mes, y es el último mes del blanqueo, las reservas internacionales del Banco Central se estancan en torno a los 27.000 millones de dólares. Uno esperaba un flujo de por lo menos 3.000, 4.000, que estuvieran pasando los 30.000, no aparecen. Entonces el gobierno lo que dice es, y por el otro tenés el año que viene, igual que tenía de la Rúa, voluminosos vencimientos de deuda. Entonces, lo que hacen es con el presupuesto decir: quédense tranquilos los acreedores que le vamos a pagar a como dé lugar, y quédense tranquilos los empresarios que el Estado no va a intervenir en la economía, lo voy a achicar. Y entonces ahí va a venir el flujo de inversiones que me va a permitir resolver todo. Esto era igual que cuando en la época de la Rúa se decía que si le rebajabas el 13% a los jubilados y a los empleados estatales, las empresas iban a invertir. Venía el grado de inversión. Esto es exactamente lo mismo. En otro contexto, los finales no quiero decir que sean iguales. Puede ser que el Fondo Monetario Internacional se decida apoyarlo por una visión estratégica del Tesoro de Estados Unidos, porque en definitiva el fondo es eso. Puede ser que la banca internacional decida hacer este famoso swap para darle los dólares que le permitan por lo menos sortear los vencimientos de enero del año que viene, que son 4.800 millones de dólares. Caputo está juntando 1.500 millones de dólares de intereses que prometió pagarlos antes de fin de año y parece que ahora los va a pagar en enero. No sé porque mañana hay una decisión política de Estados Unidos de sostener el único gobierno que está apoyando alineamiento automático con los Estados Unidos y aparece. No lo sé. No lo sé, pero hoy el gobierno lo que hace cuando presenta el presupuesto es reproducir una lógica de devaluación fiscal. No voy a devaluar monetariamente, voy a hacer una devaluación fiscal y eso va a favorecer el ingreso de divisas. Esta apuesta ya la vimos, ya la vivimos en el 2001, fue eso. Así fue. Hay algo que me llamó la atención el otro día del anuncio, que era que el recinto estaba semivacío, que eso también se lee, ¿no? Afuera, lo leen los inversores, se lee, me imagino yo en el fondo, digamos, ¿no? La sostenibilidad política del planteo que él hace. Sí, yo sobre eso siempre tengo todas esas dudas de hasta dónde Cavallo llegó en abril, creo, marzo del 2001, dispuesto a que él resolvía el problema de la convertibilidad y tenía sostenibilidad política. Pero cuando los números macro no te cierran porque el modelo es intrínsecamente insustentable, y en este caso es insustentable, ¿por qué? Porque vos devaluaste cuando llegaste 118%, y no tenés dólares, no lograste competitividad. El sector agropecuario, bueno, hay un fallo ahí de técnica, de política económica grave. El hecho que la oposición no estuviera o estuviera dignamente el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cumpliendo una tarea institucional que corresponde, es cierto que para el Fondo Monetario Internacional le advirtió que tiene que tener consenso político para llevar adelante. Si vos querés llevar adelante un escenario, imagínate que voy a subordinar el pago de jubilaciones, la obra pública, las transferencias a provincias, las transferencias a universidades, a los intereses de deuda, y no me importa cómo funcione la economía, o sea, lo que recaudo es lo que voy a gastar prioritariamente en intereses de deuda, eso es lo que dijo.
bueno, requiere una sustentabilidad política importante. Y vuelvo a relativizarla, ¿sabes por qué? El momento de mayor gloria política de Milei, que fueron los primeros días de julio, que culmina el 9 de julio, logra la sanción de la ley bases, que era su herramienta de reforma estructural, y logra la firma del Pacto de Mayo, en julio, el 9 de julio, por 18 provincias de 24. Digamos, es un triunfo político del presidente, en un marco de tranquilidad social. Digamos, la calle logró, por lo menos hasta ese momento, después de las grandes movidas de abril-mayo, cierta tranquilidad social. Era un momento de empoderamiento político del presidente. E inmediatamente el 10 de julio empezaste una corrida que obligó al Central a vender. Claro. El Central interviene vendiendo reservas y pierde 2.400 millones de dólares de reservas, que le vendrían muy bien hoy, porque la respuesta a ese triunfo político era la compra de dólares, la dolarización, que agosto siempre es un mes que se dolarizan carteras, porque es cuando las empresas presentan balances, sobre todo en el exterior, pagan dividendos y tienen que mostrar dólares en cartera. Es cierto, es una estacionalidad esa, pero estuvo el lunes negro, pero la realidad es que, habiendo obtenido el gobierno un importante triunfo político la primera semana de julio, no se reflejó en el comportamiento de los mercados, o si querés, de los agentes económicos más poderosos. No le creyeron. No le creyeron. No le creyeron. Ahora lo que hizo, en mi opinión, tiene mucha gravedad institucional también, porque él atacó furibundamente a la oposición y en líneas generales atacó a la institución Congreso, a la institución Parlamento. Tuvo dos frases los muy políticos polémicas. Que vienen acá, y sí, muy polémicas. Ustedes no saben sumar. Bueno, pero eso es cuando vos estigmatizás de ese modo a la oposición, que te viene a dar, por lo menos a cumplir la mínima, por eso hablo de la dignidad de Germán Martínez sentarse ahí, lo que se supone mínimamente el presidente viene a exponer su plan de gobierno. Bueno, el jefe del bloque de la oposición se sienta y escucha, responde institucionalmente y lo degradás, pero degradaste en general los políticos. Sí. Los políticos hace 40 años en Argentina son elegidos por el pueblo. Para bien, para mal, el pueblo argentino algún día tendrá que discutir qué se vota, cómo se vota, no es tarea de este conversatorio, pero los políticos son representantes del pueblo. Sí, claro. Y ese es el palacio. Y ese es el palacio, por eso el Parlamento, donde se habla, exacto, donde la democracia es disenso y consenso. Y él vino con un dictat. Es esto y punto. Y ustedes no saben sumar si se oponen. Lo conocen ustedes, estamos hablando con Roberto Feletti. ¿Sabe de economía, Milei? Yo creo que no. Porque hay cosas que ya la profesión, la teoría económica no cuestionan. Por ejemplo, la existencia de monopolios en la economía y la necesidad de regularlos como asignadores. Esto él lo dijo, los monopolios no son malos, sino, y bueno. Sí, lo puso como modelo. Bueno, lo de dijo eficacia. De eficacia, bueno, sí. No. Toda la teoría regulacionista, que sobre todo nace en Europa y demás, tiene que ver con esto, con la capacidad de asignar recursos que tienen los grandes monopolios productivos y financieros en contra de los estados y que deben ser regulados. El otro punto son los fallos en cuanto a las relaciones causales. Primero, decir que la inflación es un fenómeno monetario. No hay ninguna teoría económica que sostenga eso. La inflación, Estados Unidos, es cierto que, y como lo dice Cristina, el país bimonetario, las capacidades que vos tenés de financiar un déficit con emisión monetaria se limitan en tanto y en cuanto vos tengas una mayor demanda de moneda dura o de dólares y rechazo de tu moneda, que otros países no pasa, tampoco discutámoslo, ¿no? Ahora, decir sistémicamente que la inflación es un fenómeno monetario, no, porque hay infinidad de pruebas técnicas que no lo es. Por ejemplo, Argentina misma, los agregados monetarios y todos los pesos que tenemos en el banco, en tu bolsillo y demás, siempre mantuvo el 25%, en los mejores momentos llegó al 28, 29% el tamaño de la economía, el 30%.
decir, no es que hoy vos tenés agregados monetarios muy bajos o durante el periodo de inflación tenías agregados monetarios enormes. Sí. La monetización de la economía argentina es entre un 25 y un 30 del tamaño de su economía. La de Brasil es el 60. Quiere decir que hay una mayor aceptación del real como moneda. ¿La moneda qué es? La divisa, la bandera de la representación de tus activos. Lo que pasa es que acá los únicos activos que valen es mantenerte líquido en dólares, pero ese es otro. Pero quiero decir, la reserva de valor. Pero Brasil, pero la reserva de valor debieran ser tus activos reales, los campos, la fábrica, la ciencia y la tecnología, esa debiera ser la expresión de la moneda. Ahora, ¿por qué Brasil tiene el doble de monetización que nosotros? ¿Por qué? Porque primero porque tuvo 80 años de política industrial ininterrumpida. Es decir, desde que Getúlio Vargas convenció a los varones del café de hacerse industriales, industrializar la renta, salvo con Bolsonaro, había empezado algo con Dilma, ¿no?, que iba consolidando un bloque primario financiero, pero salvo con Bolsonaro, que un sesgo antiindustrial muy limitado, porque él dijo que iba a abrir la economía, que iba a privatizar Petrobras, que iba a cerrar el Banco de Desarrollo, nada de eso pudo hacer. Ahí juegan las élites. Que le dijeron, no, jefe, esto. Claro. Primero es 80 años de política industrial continua. Segundo, no tuvo ciclos de endeudamiento desmesurados. Y parte de esos endeudamientos, sobre todo durante el periodo principio de los 70, estuvieron asociados a una capitalización del país. En un marco de un régimen conservador, sí. ¿Qué está la diferencia? Una cosa es, yo voy a tener una política conservadora, es decir, una política de transferencia de ingresos de los sectores populares al capital. Esa es una política conservadora. Ahora, ese capital después me lo guardo en dólares y me lo llevo a un paraíso fiscal o lo reinvierto. La política conservadora es, cortamos con el distribucionismo, vamos a tener una política de acumulación de capital. El tema es si la acumulación de capital, que es lo que pasa en Brasil, se reinvierte en el país, manteniendo, sí. Porque es cierto, así como te digo, 80 años de política industrial, también la burguesía brasileña se las arregló para mantener a sus obreros tranquilos en sus fábricas, ¿no? Eso. Claro, algún talento tienen. Algún talento tienen. Y ahí hay que reconocer que ellos tienen un proyecto de país en la cabeza. Reinvertir en tu propio país habla de tener tu país. Ahí juegan varios factores, entre ellos las Fuerzas Armadas también, ¿no? Digámoslo, porque eso, el saldo emblemático es cómo es que Brasil fabrica y exporta aviones. Nosotros tuvimos desarrollo aeronáutico impresionante. Antes que ellos. Mucho antes que ellos. Esa es una reflexión que el movimiento nacional y popular tendríamos que tener. Yo creo que acá han fracasado nuestras élites. Nuestras élites son un fracaso total, Para, ¿vos ves algún ámbito donde nuestras élites estén debatiendo esto? Yo creo que se han degradado mucho. Nuestra élite hoy es Marcos Galperín. Claro, estamos fritos. Pero aparte que tuvo mucho empuje del Estado, ¿no?, en el origen. Sí, pero, a ver, Macri tuvo todo el apoyo. No solo la popular. familia Macri, el clan Macri. No, Macri presidente. Gobierno de Macri. Sí. Tuvo el apoyo popular, porque lo votaron. Sí. Y tuvo el apoyo internacional y local para construir un modelo conservador, si querés. Sí. Un modelo de transferencia de ingresos en contra del salario para generar un proceso de inversión y de un país sustentable. Tuvo el apoyo del endeudamiento con el sector privado y después, por una cuestión estratégica, el apoyo multilateral del fondo, y fracasó, perdió en primera vuelta. ¿Y cuál es la respuesta de las élites? No pudo falta de compromiso. No pudo disciplinar a sus élites. ¿Cuál es el sentido que vos recibís 110.000 millones de dólares frescos? Billete entraron del fondo con olor a rúcula. Y de frescos, porque agarró un país desendeudado y se llevan 86.000, o sea, entran 110.000 y se llevan informe del Banco Central oficiales, no es que ¿cuál es esa lógica de una élite que se comporta de ese modo?
Saqueo, absoluto. No tienen claro. Bueno, Milei le da una respuesta a eso, dice la gente, pone sus ganancias, sus excedentes fuera de la voracidad del Estado argentino. Eso es lo que la explicación que él se convierte en vocero de esos grupos. No, porque la presión, esa es otra inconsistencia que dijo. Habló de Francia, habló de Europa en general, Alemania, creo Italia, donde la presencia del Estado... No. La presencia del Estado argentino en la economía osciló. En el peor momento, digamos, para el Estado, en el momento del auge de las reformas de mercado en los 90, el Estado, el sector público consolidado, era 28% del PIB. O sea, todo el sector público, nación, provincia, municipio, después de haber privatizado todas las empresas públicas, era 28 puntos del PIB. Néstor y Cristina, con una recuperación del poder del Estado como interventor en la economía, con la expropiación de YPF, aerolínea y demás, llegó a 39%, o sea, subió casi 11 puntos. 39, menos de 40. Sí. Muy bien. Francia, el sector público francés, que además es todo muy mezclado porque el Estado te parece que está en todos lados y demás, es 52 puntos del PIB. O sea, entonces Milei no puede, sobre todo Francia es un país muy estatalista, Milei no puede decir seriamente que esas economías funcionan porque los estados son mínimos. Tampoco pasa en la economía italiana, tampoco pasa en la economía alemana, donde las presencias del Estado son 40 puntos del PIB. Entonces no sé lo que estamos hablando. Pues tampoco pasa en los Estados Unidos. En Estados Unidos el Estado es importante en la economía. Absolutamente. Está el señor, perdón, Roberto, tenemos al señor Artemio López. ¿Qué dice Artemio? ¿Cómo va? Buen día. No quiero interrumpir acá. No interrumpa. ¿Qué tal, Artemio? Buen día. Compañero Feletti, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. ¿Quiere un cafecito? ¿Les ofrecieron un cafecito? ¿Algo? Ya me ofrecieron. Lo que te voy a pedir es un vaso de agua. Un vaso de agua. Vamos a hacer una cosa. Cada vez más parecido a Kenny Rogers. Es verdad. No lo quería decir. ¿Sabés quién es? Un cantante. Yo te iba a decir si el cantante pop. Pintón. Digámoslo. Pintón, pero al mismo tiempo que es un vendedor serial de discos en el mercado yankee, pero de millones y millones. Pasa que acá, bueno, llega menos. Qué va. Pero bueno, cantante Feletti. pop folk. Sí, Folk, exacto. Folclore americano. Vamos a hacer una tandita, bueno. nos organizamos el agua, un cafecito y seguimos con el conversatorio, ahora sí, conversatorio de día miércoles. Está Roberto Feletti con nosotros, acaba de llegar Artemio, ya se suma Rinconet también en este miércoles, ya les digo, para que se está levantando recién y tuve esa suerte, 19 o 18, para que no alcanzo, 18 del 2024 de este septiembre, que viene un poquito caluroso. Hoy me dicen que va a llegar a 27 grados la temperatura, así que salgan livianitos con la ropa. Ya hablamos. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 32 minutitos pasaron de las 9 de la mañana, conversatorio hoy aquí con el señor Roberto Feletti, Artemio López, Roberto Feletti, ya llega Rinco por ahí, y había una discusión un poquito fuera de aire, lo voy a comentar acá, ¿está el modelo está acabado? ¿Está Milei acabado? Bueno, técnicamente está Roberto, que tiene más precisiones para dar que yo. Políticamente es una discusión que se abre en otra dimensión. Pero bueno, eso es. Acá nadie tiene razón. Es todo conjetural. Pero mi percepción es que hay todo un diseño discursivo por parte de la oposición, como que esto está desmoronándose, que está en una situación de mucha crisis, en casi todos los comentaristas, digamos, opositores al gobierno, desde cualquier oposiciones diversas, diciendo de que las dificultades se incrementan día a día y con respecto a la popularidad de Milei. La conclusión es que la inmediata es que la elección de medio mandato que se va a dar el año que viene sería muy desfavorable para la libertad avanza. Mi percepción es que eso merece ser discutido. Bueno, yo di dos cuestiones técnicas de la macro. Primero, la inconsistencia macroeconómica de haber devaluado 118% y no lograr un tipo de cambio competitivo. Claro. No lograr recomponer dólares en el Banco Central. Hace meses que están en 27.000 millones de dólares
este es el último mes del blanqueo, vamos a ver qué pasa en estos últimos días, pero no se movió el amperímetro de las reservas. Ese es un punto, no juntan dólares en el Banco Central y la debilidad del sector externo frente a los vencimientos del año que viene es enorme. Ese es un punto. Y el otro punto importante es que cuando vos apelás a un presupuesto que es de evaluación fiscal, porque no te animás a corregir el tipo de cambio, no a hacer una devaluación cambiaria, es porque tenés una debilidad política grande. Que ¿cómo se va a expresar eso? ¿Cómo vos vas a presentar un presupuesto en el cual desvinculás las cuentas públicas de la macroeconomía y todo lo que te ingrese lo vas a usar para pagar la deuda? Con lo cual se acaban jubilaciones, universidades, provincias. Digo, eso del punto de vista político, que es lo que le reclama el fondo, tiene un grado de insustentabilidad grande, porque vos por un lado tenés una debilidad política en la cual no podés hacer una corrección cambiaria para buscar tener más dólares, pero por el otro decís, bueno, como no puedo hacer esto, que era como de la Rúa no puedo salir de la convertibilidad, voy a una devaluación fiscal, voy a buscar el grado de inversión, voy a bajarle el 13% a los jubilados, digamos. Esto es, todos sabemos que esos procesos terminaron mal. Sí. Ahora, yo no digo que fatalmente va a ocurrir, digo, mañana puede venir el Fondo Monetario Internacional y por una cuestión estratégica del Secretaría del Tesoro de Estados Unidos le ponen la plata que tienen que poner, o la banca internacional le concede todo el rol, a pesar de que el riesgo país está en 1.400 puntos, que es alto, le concede todo el rollover de la deuda. Ahora, técnicamente el riesgo país de 1.400 puntos, sin dólares en Banco Central y planteando un presupuesto de evaluación fiscal, es una macro inconsistente. O sea, por más vamos a ponerla así. Sí, por más que el tipo se presente como un fanático, porque de hecho es lo que hace, ¿no? Presentar como un fanático del déficit cero, fanático del pago a la deuda, fanático de Donald Trump, fanático. Digo, no compran humo tampoco, ¿no? Estos grupos de poder a nivel internacional. No es que dicen, che, el fanatismo de dice todo lo que nos gusta. En la medida que hay un proyecto antagónico que no existía en la crisis del 2001, que se consolidó a partir del 2003 con la aparición de Néstor, la profundización de Cristina, que hoy todavía sigue siendo la principal oposición, mídase como se la mida, en términos electorales, en términos políticos, programáticos, en términos de gobiernos territoriales. El kirchnerismo, en las expresiones muy diversas, sigue teniendo mucha presencia. Bueno, la provincia de Buenos Aires es una, o sea, eso no estaba en el año 2001, lo cual es un gran disciplinador también para ellos, porque lo que tienen enfrente no es lo que tenían en el año 2001, que era bastante más difuso. La aparición de Néstor es posterior, pero yo comparto con Roberto, no voy a discutir la cuestión técnica. No, claro, pero todos sabemos que los procesos históricos no son solamente un devenir de cuestiones técnicas, que hay intervenciones que pueden torcer. Y lo escuchaba en ese sentido. Roberto lo conoce, por lo que me dijo fuera de aire, sí, al representante del fondo, a Werner, diciendo que la gran autocrítica del fondo durante el periodo 2018-2019 y lo que sucedió después es no haber sostenido, vos decís, bueno, haberle dado el préstamo a Macri, que se lo fugó. No, dice, no haber sostenido más a Macri. Vos sabés que en el fondo, como en los servicios, nadie es ex. Sí, o sea, algún vínculo tiene, digamos. Claro, algún vínculo le queda. Bueno, dije, qué raro, mirá la autocrítica tan extraña, porque vos decís, mirá, ¿qué van a decir? Que perdió su carrera por Macri, ¿no? Se fugaron todos. Estamos hablando de alguien que perdió su carrera. Perdió su carrera. Y lo escuchaba Loser, sí, perdió su carrera y hace una autocrítica con respecto al comportamiento del fondo. Y lo escuchaba Loser, que también intervino en un canal de una iglesia protestante, no me acuerdo bien el nombre, lo cual es bastante interesante también. Iglesia pentecostal. Pentecostal, que tiene terminal en Washington. Sí, claro. Pero diciendo también que él cree que van a sostener esto. Que efectivamente, más allá de lo que técnicamente aparece como insostenible, desde el punto de vista político lo van a sostener, no importa qué administración. Pero sin plata. No, dijo que algún tramo de guita le van a dar. Pero no importa, yo te digo, ahora, la visión estratégica. No importa si gana Trump o gana Harris, esa es una decisión estratégica. ¿Por qué? Bueno, acá está el conflicto por la
discusión hegemónica no estaba en 2001. China no tenía la presencia que tiene hoy. Por cuestiones geopolíticas. No estaba el kirchnerismo como un proyecto alternativo, no estaba consolidado. Lo que había era todavía Néstor no había aparecido. Es más, en las prolegómenos de la crisis no estaba visible. Había como una continuidad de un sistema que había mostrado que reproducía intereses más o menos similares, más allá de el ropaje político, como el que quieren instalar ahora. O sea, que gane quien gane la política. Eso fue el Pacto de Olivos. Exactamente. Bueno, eso ahora que con el kirchnerismo eso no funciona. O sea, Cristina lo rompe esa lógica. Y bueno, Néstor y Cristina rompieron 25 años, no sé, casi de neoliberalismo sin solución de Entre continuidad. 1976 y el 2001 hubo políticas neoliberales y de valorización financiera que las rompe la salida del 2003. Completamente. Y las pone en forma como política pública. Exactamente. Néstor Carlos Kirchner. Quiero volver a un cosito antes, a un tema anterior, porque él planteaba que la plata probablemente no se la den porque cuando se la dieron la fugaron toda. Sí. Y eso ha quedado, digamos, como una herida en el fondo. Decir, che, pará, ¿cómo hacen ustedes? ¿No pueden retener ese dinero? Se lo dimos para estabilizar, ustedes la usan para fugar. Correcto, es una posición que está muy general. Bueno, Eduardo Basualdo mantiene esa posición de que, bueno, ya saben que darle dólares a esto no sirve para nada. Bueno, yo creo que es correcta la posición desde el punto de vista técnico, pero hay determinaciones políticas, entre otras la aparición del kirchnerismo, entre otras la disputa hegemónica que está muy exacerbada y no existía en la crisis anterior, ni siquiera estaba presente de manera visible la disputa con China. Y hay una política de regimentación por parte de el Departamento de Estado sobre toda la región que yo nunca vi antes, de una manera absolutamente explícita y desembosada. Por lo tanto, más allá de los condimentos locales, que también es otro capítulo, que no aprovechemos la presencia de Roberto, habría que poner un punto conjetural acerca de qué es lo que sucede en un contexto como este con un gobierno que técnicamente no va para ningún lado. Eso lo sabemos bastante todos, pero políticamente viste que el diablo mete la cola por el lado de la política. Sí. Te quiero hacer una pregunta igual antes, porque si el problema de la fuga lo advirtió incluso el fondo, el RIGI, ¿qué hace por retener o impedir esa fuga? Bueno, a ver, vamos con tres cosas. Vamos con las tres cosas. Tomemos carrera y vamos. De lo desequilibrio. Es decir, yo situaba, es inconsistente las cuentas públicas, es inconsistente el sector externo y es inconsistente el programa financiero por la aglomeración de vencimiento. Punto. La macro es inconsistente en este último. Muy bien. Si le van a dar ayuda externa para resolver esos problemas, tienen que, y en plano de la regimentación que vos decís, disciplinar a las élites. Sí. Es el primer punto a disciplinar. Reitero, el equipo económico que lideró Amado Boudou a fines del 2009 consiguió una masa crítica de 11.000 millones de dólares que logró 2 años de fuerte expansión de la economía y que obviamente eso contribuyó a la elección del 2011. Macri recibe en 2 años 45.000 millones de dólares, o sea, 4 veces la masa crítica que... Un fangote, por donde lo mires un fangote. Y pierde en primera vuelta, digamos, es resultados objetivos. Se lo fuga. Bueno, pero eso es donde la intervención que tiene que tener el poder externo que supuestamente va a sostener este gobierno inconsistente, tiene que ser de regimentación de las élites. Digo, cuando Lagarde lo echa a Caputo, hoy está Caputo, que es el que está haciendo el carry trade, vendiendo, lo mismo, ¿eh? Este es el Caputo de Milei. Sí, pero está haciendo lo mismo. Lo único que no lo hace con las divisas del fondo, sino por eso el sector agropecuario no quiere liquidar, porque está protesta tanto. No, está dudando. Está dudando. Porque no comen vidrio, vos decís esto. Está dudando. Pero hoy es cierto que el sector agropecuario, estos se comieron una devaluación del 118%. Sí, ya estamos como cuando empezamos. Claro, bueno. Ese es el sector que dialoga con Villarroel. Yo creo que Villarroel, más allá de las aspiraciones que pueda tener ella, hay el sector agropecuario y el sector industrial que temen el takeover de sus activos, la compra hostil de sus activos, es el que está operando. Esto no puede seguir así. ¿Quiénes son los beneficiarios? Bueno, esas disputas parecen no tener síntesis. Yo creo que
podríamos abrir un compás de espera, porque no es bueno almorzarse la cena. Claro. Vamos a ver cómo este gobierno resuelve este dilema, no solo estructural, sino también político. Pues yo vuelvo a insistir, la aparición de un proyecto contrahegemónico, como es con el volumen del kirchnerismo, porque lo que hizo el kirchnerismo en Argentina fue notable. Lo primero que hizo fue que sacó al fondo de la regimentación de la política local, que es el gran gendarme de la política exterior americana. En este contexto, donde están provocando guerras sabiendo de que el único fin de las guerras ucranianas es sostenerla, están llevando a la eurozona a la crisis, a la guerra. Bueno, o sea, no sé, estamos en una situación bien distinta, y el sistema político de representación en Argentina también está complejo, claro. Salvo un liderazgo opositor nítido como el de Cristina. La UCR, ¿qué destino tiene por afuera de la cosmovisión oficialista? Ninguna. En el 2001 sacan 3, o sea que eso no funciona por afuera de la coalición. Y junto por el PRO, me parece que tiene una pata fuerte dentro de lo que expresa Javier Milei a nivel oficial. Bullrich. Por lo tanto, sí, que es una posición hegemónica dentro del partido. Por puede decir que no están bien. Yo creo que va a haber una interna de la derecha, donde probablemente, como conjetura, no lo doy como universo cerrado, eso lo hacen los economistas. O sea, que dicen, va a pasar esto. No, bueno, pasa. A ver, pará, yo me hago cargo de lo que digo. Dice el sociólogo consultor. Hay un combo macroeconómico que te puede llevar a devaluación más default en corto plazo. No es imposible que eso ocurra. No, es que yo comparto ese diagnóstico. No es que estamos hablando la política juega en otra dirección. Y yo creo que en términos relativos, la interna de la derecha hoy la gana Milei. La gana Milei. Y en términos relativos, con respecto a la elección del 2023, en 2025 puede llegar a avanzar. Obviamente la suma es cero, no es que va a expandirse. Se va a comer al resto. Se va a reordenar, con lo cual, viste, las perspectivas. Menem lo hizo eso. Sí, claro. Chiquitito, un laboratorio chiquitito. Se comió la UCD y compensó la fuga que fue hacia Bordón y le dio consistencia a una alternativa que no era Néstor. Pero eso pasa. Quiero aprovechar, Roberto, para preguntarle una cuestión. Ahora volvemos, lo salvamos a Rinconene, que ha llegado. Aprovechemos que Roberto nos da una visión estructural profunda sobre en qué situación estamos parados. De todas las facciones del capital, de los grupos dominantes en la Argentina y también del exterior, digamos, ¿no? ¿Quién es el ganador de esto que está ocurriendo? ¿Quién es el que está ganando más con esto que sucede? Por ahora no aparece un ganador. Sí. Evidentemente, vos tenés aglomeración de vencimientos de deuda el año que viene, una salida desordenada o inclusive ordenada medio con forceps, con sustento político, lo que va a colocar en posición a los fondos de inversión, por eso hablo de la compra hostil de activos, va a colocar en posición a los fondos de inversión frente a una depreciación de los activos por pérdida de rentabilidad. Me refiero a activos los campos o las fábricas con 50% de capacidad ociosa hace varios meses, digamos, ahí tenés dos activos depreciados, va a encontrarse que los fondos de inversión, le hace BlackRock, le hace otros fondos, pueden capitalizar esa deuda contra activos argentinos como forma de cobrar. Ese es el temor. Grupos financieros internacionales, digamos. Y sí, pero por ahí puede venir la regimentación de la burguesía nacional. Tendrías un proceso de extranjerización aún mayor que el de los 90, porque el proceso de extranjerización de los 90, si bien no todo, como muestran claramente los trabajos de Basualdo y Manzanelli, no se revirtió todo, hubo un reflujo frente a la crisis de la competitividad del capital extranjero y un retorno de los grupos más nacionales. Hoy vos tenés pérdida de rentabilidad en distintos sectores de la economía, en distintos e importantes sectores, incluidos los bancos, porque están trabajando con tasa de interés negativa contra sus activos, contra el sector público, incluidos los bancos, que puede derivar en un proceso de extranjerización. Que la ayuda externa, ahí viene la discusión si esa regimentación se da,
termine condicionando los grupos locales. Macri lo quiso hacer en parte con la causa de los cuadernos. Sí. Lo quiso hacer. Sí. Al símil dictadura, que la dictadura cívico-militar te decía... Le allanó la casa a Urnequian, que es un poco un jefe empresario, ¿no? Un cacique empresario importante. Bueno, pero la dictadura cívico-militar, cuando separó, que es el grupo Done, el grupo Sacetru, y dejó otros grupos, Pérez Compán, Macri... intervino ahí. Intervino en esa, no era igual para todos. Macri lo quiso hacer, no tuvo el poder político para hacerlo. Y yo creo que esos mismos grupos hoy están viendo, por eso yo mencionaba antes lo de Villarroel, alguna expresión política más afín, porque yo no creo que la ayuda externa venga como vino como el Macri, si es que viene. No, eso por supuesto es Todo mi conjetura. entorno político, quiero decirlo, avala, que lidera Tomás Crespo, avala las tesis de Artemio. Muchas gracias. Mirá vos, el artemismo avanza por América Latina. Están influyendo sobre mí para la moderación. No. Moderate porque esto va a funcionar. Al contrario. Tengo una corriente derecha interna que está diciendo... ¡Opa! No, Moderate. al contrario, mi conclusión es que frente a un escenario de estas características, la oposición tiene que profundizar el nivel de oposición. No se sale moderándose, mimetizándose. Yo pienso lo mismo. Por eso, no. Ni haciendo... Diciendo con Crespo. Ni haciendo... pero analiza esa posibilidad. No, está bien. Muy respetable, un gran analista, un gran economista, no quiero en eso, pero diciendo la conclusión política, si es la moderación o yo creo que al contrario, hay que apretar el acelerador. Bueno, por eso fracasa los coqueteos con Villarroel, porque un sector del peronismo quiere intervenir en esa ruptura de las facciones dominantes, en la expresión política que es Villarroel, y van a buscar, claro. Y lo que muestra es que todo el que intenta ese tipo de acercamiento con alguien que sostiene a la dictadura cívico-militar en sus peores formas, se desintegra inmediatamente se desintegra el espacio político. Hay un rechazo de la sociedad a eso. Y del peronismo. Y del peronismo en general. Sí. Ahora, el peronismo también no asume, esa radicalización implica un peronismo más clasista. No sé si y le más cuesta, clasista en el sentido tradicional de la palabra clase. No, bueno. Pero sí con un programa y un liderazgo más cristinista, nítido, como expresa Cristina. Eso es más que clasista, más que, sí, cristinista es una palabra que yo le rajo porque a mí me gusta. Media de merita. Sí, pero demerita, porque fue una construcción opositora. A mí me... O sea, pero no importa. Usémosla porque tampoco vamos a mí lo que me es muy susceptible usted, Artemio. No soy susceptible. Las palabras en política cuentan, es una lucha por las palabras también. Lo que me encanta, siguiendo la idea de Artemio, es el nestorismo anticristinista, ¿no? Como si pudiera existir eso. Pero le quiero... eso ya es hasta trosco, te diría. Claro, viste, es como, no soy cristinista, soy de Néstor, como si hubiera una diferencia esencial entre ambos. Pero aprovechando que Roberto está acá, hay en Cristina un llamado desde hace varios años, no es por este contexto, a encontrar acuerdos amplios. Esta idea que ella dice es, tenemos un problema estructural en la Argentina con el dólar, la economía bimonetaria, no se sale con un solo gobierno, se tiene que acordar. La respuesta del establishment o de una parte del establishment a eso ha sido la ignorancia, al menos por ahora, el enfrentamiento e incluso para algunos sostienen que es el intento de asesinato. Es como si, te queremos apartar del escenario. ¿A quién te parece que del establishment, que esa convocatoria de Cristina puede llegar frente a la coyuntura que vos decís? Por eso yo hablaba de una postura mucho más sostenida en las clases populares, no con el criterio tradicional, y Cristina incluso lo dice, que el movimiento obrero no tiene la centralidad que tenía. Creo que hay más en eso. Yo veo un fracaso rotundo de las élites, cuya expresión máxima fue Macri, que tuvo, exacto, antes que vos llegaras hablamos, Macri tuvo un apoyo internacional, 110.000 millones de dólares frescos, privados y multilaterales, y se llevaron 86.000. O sea, muestra que o sea, hay un fracaso en la élite. Getúlio Vargas convenció a los varones del café que se hagan industriales y que
industrialicen la renta agropecuaria. Si ganás plata acá, ganás plata en las finanzas o ganás plata en la industria y te compras un campo. Digo, hay una desindustrialización de la renta. Por eso sostuvieron 80 años de política industrial, por eso pudieron llamarlo a Lula un obrero industrial. No minimicemos el hecho que Lula, un obrero industrial, 3 veces presidente de la 8ª economía del mundo, con un acuerdo con las élites. Ahora esas élites también son las que frenaron la desindustrialización de Bolsonaro. Dentro de esas élites también mete a las Fuerzas Armadas en Brasil, ¿no? Pero digo, tienen su... Un Lula que ya no es el Lula original. No es el que era. No, en el sentido de que ha que ha claudicado, mucho menos, en una estructura productiva bien distinta a la que era cuando él era representante de la clase trabajadora. Él está discutiendo por qué, y arranca con Dilma, se consolida el bloque primario financiero en el sur de Brasil. Pero eso es otra... Lo que yo digo, pero bueno, hoy en este escenario, y respondiendo a lo que vos decís, no aparece en el escenario una élite que pueda hoy darle un proyecto país sustentable en ese acuerdo. Yo no lo veo, me puedo equivocar, por ahí aparece. Si vos me preguntás a mí, uno tendría que pensar en las... no pymes, 120.000 empresas medianas que tienen una dinámica de acuerdo con la cúpula y de subordinación de la pyme como integración, que le faltó siempre un Helvar. Algún liderazgo político por ahí habría que pensar, habría que mapear. Nosotros lo hicimos cuando estuvimos en el Ministerio de Economía con Amado. Digo, ahora, si vos me preguntás hoy en las élites es Marcos Galperín, claro. Las élites es Aluar, que Pablo Roca, que apoya, se quiere transformar de industrial en energético, es Vila con Manzano. Digo, las élites es la sociedad rural. Tal vez lo más interesante es escucharlo a Pino. Paradójicamente estamos en esa discusión. ¿Cómo es eso? ¿Por qué a Pino? Porque está advirtiendo esto, la pérdida de rentabilidad y el riesgo. ¿Pino es el que le metieron la bomba la otra vez en la rural? Sí. Sí, es una especie de estamos mal, pero vamos bien de un sector de digamos, la porque foto... no han avanzado. No se animan al enfrentamiento político, no se han avanzado. Por eso es un dato importante. Pero bueno, yo quería plantear simplemente mucha. La foto del Yao Yao es contundente en ese sentido, que vos decís, che, hay el 0,1% más rico y poderoso de la Argentina aplaude a rabiar a Milei, al programa de Milei, considera que es sustentable. Porque ellos también son clasistas, ellos ven la oportunidad histórica de subordinar a los trabajadores definitivamente y de una vez y para siempre, no desde el kirchnerismo, desde el peronismo, claro. Desde el 45, desde el 17 de octubre, sí. Ellos ven la posibilidad histórica de sacar competitividad de la mano de obra, algo que siempre vetó el peronismo. La economía argentina nunca pudo obtener competitividad desde salarios bajos. Es decir, por eso tenés los conflictos también. Lo votó el peronismo inaugural y el peronismo kirchnerista. Sí, porque no el menemismo. Como formato. El menemismo apostó al desempleo como forma de bajar los salarios y terminó muy mal. Sí, exactamente. Por no salir el tipo, claro. No, estoy de acuerdo, pero esa apuesta está. Esa apuesta está. Está y es un núcleo central. Por eso yo digo que la expectativa hoy es, y tomando lo que vos decís, es un planteo un poco más de Frente Popular. La angustia que yo creo que siente el peronismo y algunos, si querés llamarla la derecha peronista, es que frente a una crisis entre los sectores dominantes, el proceso al que vamos, un riesgo, no lo llaman a hablar. Claro. En el 2001, la crisis entre los sectores dominantes, devaluadores y dolarizadores, lo tuvo a Duhalde y Alfonsín como protagonistas de esa la mesa del diálogo, Bergoglio, propiciando también el diálogo argentino. Antes de que el peronismo construyera la fase K. Entonces, dialogar hoy con la derecha peronista para los sectores de poder no le sirve para nada. Es lo mismo que dialogar con nosotros tomando mate. Claro. Acá tienen que dialogar con un proyecto antagónico. Antagónico. Entonces,
esa alternativa está obturada. Se tiene que Bueno, por el organizar. paro Bueno, ¿qué te dice? 70-30. Perdón, 70-30. por el La riesgo- coalición, todo el mundo adentro. Pero hay un 30 que de ninguna manera. Por el riesgo puede ingresar. por el riesgo clasista, el riesgo de una radicalización en perspectiva La del... que le daba vos- cátedra a vos Larreta, que ya era Pero si la presidente, CGT decía, va a ver al Papa, que no hay radicalización Roberto, ahí. tu impresión... hablando de la derecha peronista, hoy es una ficción. El establishment que aplaude hoy... Porque vos me estás llevando a discutir la política, yo estoy hablando de Economía, él es un economista serio, señor. Rinconet te está metiendo este conflicto. Básicamente lo tuyo es irrebatible. Este establishment que yo acuerdo perfectamente con vos que hay un tema clasista, decir, che, una vez y para siempre, que es el famoso una vez y para siempre que tenemos al menos desde la dictadura, ¿no? Que disciplinarlos para siempre. Sí, ¿Te parece que y no pudieron? ¿Creen sentís que creen sinceramente que eso es posible? Ellos creen que eso es posible. A mí me impresionó mucho un video, perdón, voy a ir a lo, ahora de grado, voy a ir a lo anecdótico, pero a mí me impresionó mucho un video de una señora humilde, que creo que la entrevista es C5 en Constitución, me parece, donde ella reconoce que el viajar, la movilidad es un derecho social, algo que pocas veces se dice, es un derecho social la movilidad. Que la movilidad le cuesta un 25% de sus ingresos hoy. Y que este gobierno al que ella votó la está llevando a una situación de desesperación. Pero después dice, bueno, esto con la chorra no pasaba. Ahora yo no quiero que vuelva la chorra. Digamos, ahí es donde ellos ven que existe una posibilidad que el pueblo argentino se resigne a una situación. Y el otro problema que está teniendo la Argentina es que ya en Latinoamérica está empezando a ser superada. Digo, todos los indicadores que nosotros nos sentíamos orgullosos. No, claro, estamos. Esa bisagra la puso la dictadura y desde ahí el universo socioeconómico, salvo el lapso kirchnerista, bueno, tendió a igualarnos al resto de la región. Claro. Sí, menos, ahora la está sintiendo. Ahora, Sí, bueno, sí, pero por el lapso kirchnerista. Si era desde el 83 en adelante, el por acá pasó Perón, cada vez queda más lejos. O sea, cada vez queda más lejos. Cada vez está más. Nos tenemos que ir, nos vamos despidiendo porque ya son las 10 de la mañana. Hablando se nos va el tiempo. Podríamos estar mucho. Pero es interesante que Roberto pueda dar una mirada porque hay muchas lo que sí quiero divergencias. Porque miren la profundidad y las consecuencias del lawfare, ¿no? En materia de lo que la gente proyecta políticamente. No ha sido ha sido adrede, no ha sido casual. El lawfare ha tenido una importancia clave. Pero el lawfare y también el femimagnicidio. Los libros. Exactamente. Escuchame una cosa. Tengo ganadores de los libros y el vino. Juan Ignacio López de Caballito se lleva el Vitizar del vino que se comparte y un libro de Rocco y de López, de Artemio López y Rocco Carbone. Y también son ganadores de libros Julieta de Aedo, Oscar de Villa del Parque, Eduardo de Villa Santa Rita. No saben la cantidad de gente que ha participado hoy. Felicitan el conversatorio. Le mandan muchos saludos a Roberto, a Artemio, a Rinco. Bueno, espectacular. A Rinco, seguro. Había una multitud escuchando atenta el debate, así que bueno, eso me pone muy contento. Nosotros nos vamos despidiendo, sí, como todos los días. Gracias por estar acá, Roberto. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación y un placer compartir con Rinconet y Artemio. Lo hice senador hoy tempranito. Para vos también, ministro. A vos no sé qué tengo, Rinco, diputado, dale, vamos para arriba.